Señor, gracias por este evento, que realmente estamos aquí para escuchar la verdad. Y realmente me impresiona mucho tener ese grupo al lado que ellos están ahí buscando su esperanza en los políticos, están buscando su esperanza en las necesidades de ese mundo. Y nosotros estamos aquí tan cerca y nosotros estamos yendo a ti sabiendo que tú tienes la verdad, tu palabra tiene la verdad. Nuestra esperanza no es en otro político corrupto, nuestra esperanza se encuentra en la palabra y en Dios y en Cristo, en el Evangelio. Y la única razón que estamos aquí y no allá es por tu gracia y tu misericordia. No merecemos estar aquí, no somos más inteligentes, no somos más sabios. La verdad, sin la gracia del Señor somos iguales. Y hay algunos aquí que todavía siguen en su pecado, en el mundo. Y lo que pedimos, Dios, es que tu palabra puede santificar, puede salvar, puede madurar, puede limpiar. Y especialmente en esta mañana, Dios, en esta noche, queremos aprender y estar refinados, Dios, en el tema del sexo y las relaciones íntimas. Pues este mundo está tan engañado por ese tema. Y no es algo que se trata mucho en la iglesia. Y por eso muchos cristianos siguen en las mismas mentiras del mundo en este tema. Gracias que tu palabra habla de todo y nos instruye y nos ayuda en todo. También yo sé que hay muchísimo pecado conectado con este tema. Y hay muchísimo pecado en los matrimonios en este salón, en este tema. Purifícanos, Dios. Confróntanos si necesitamos estar confrontados. Anímanos si necesitamos estar animados. Algunos están gobernados por los temores, algunos están gobernados por sus deseos. Dios, queremos ser una iglesia llena de personas que piensan de una manera diferente que el mundo, que actúan en una manera diferente que el mundo. Restaura matrimonios, restaura esta área de los matrimonios. Y Dios, tan increíble que hasta las relaciones íntimas puede ser una oportunidad de glorificarte. Y eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos comenzar a hacer. Pero necesitamos tu ayuda. La verdad, yo puedo decir la verdad, yo puedo predicar cualquier cosa, pero si tu Espíritu Santo no lleva la palabra y toca los corazones aquí, no hace nada. Necesitamos tu ayuda, ayúdanos. Y ayúdame a mí tratar un tema pues delicado. Ayúdame a tratarlo con gracia y con la verdad, con valor. Y Dios, que tú puedas hacer tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ha sido un par de meses creo que un par de meses que no hemos hablado. Y sí, yo vi muchas manos que dijeron que esa es la primera vez que están aquí en una reunión de matrimonios. Y entonces lo que mencioné y que Santi mencionó es que estamos hablando del tema de relaciones íntimas o el sexo en el matrimonio. Y hemos analizado detenidamente la teología de sexo, porque el mundo tiene muchísimo de decir y casi nada es bueno ni útil. Pero el problema es que viviendo en el mundo y sin discernimiento y sin entender lo que dice la palabra, caemos en las mismas trampas. Y hay matrimonios lastimamente o tristemente que están aquí, que en este área de relaciones íntimas y sexo está completamente re malo. Y una de las maneras que nosotros como pastores pueden pastorearles es presentar la verdad. Pues solo el Espíritu Santo puede aplicarlo, pero lo que queremos hacer es presentar la verdad para que puedan cambiar y someterles
o someterse más bajo de las escrituras. Porque como Dios es el que ha diseñado el sexo como un regalo para el matrimonio, para disfrutar. Y si eso es el caso, y así es, la Biblia, claro, tiene que decir mucho al respecto. Y si queremos disfrutar plenamente las relaciones íntimas como Dios quiere, si queremos glorificar a Dios en nuestras vidas sexuales, entonces necesitamos ver lo que dice la palabra acerca del tema. Y la verdad estaba haciendo un repaso de mis notas de los últimos meses. Ese es el tercer mensaje acerca del tema. Y yo dije, no, pues yo creo que todos de nosotros necesitamos escuchar los primeros 2 mensajes otra vez. Porque ha pasado el tiempo y caemos en las mismas trampas, en las mismas patrones malos y hasta yo, cuando estaba revisando mis notas de los mensajes anteriores, yo dije, no, pues eso es súper bueno. El contenido es súper bueno porque la Biblia es verdad. Entonces, pero vamos a hacer en este momento un repaso de lo que hemos hablado. Primero, el carácter de Dios. El carácter de Dios es nuestro fundamento en entender el sexo. Es decir, lo que tú crees del sexo, en última instancia, revela lo que tú crees de Dios. De pronto suena raro, pero por ejemplo, en el área de sexo, en la área del sexo, el carácter y la confiabilidad de Dios es clave. Si Dios es bueno, entonces su diseño para el sexo es bueno. Si Dios es amoroso, entonces los mandatos que Él da en cuanto o sobre el sexo son amorosos. Si Dios es perfecto, entonces sus pensamientos sobre el sexo y las relaciones íntimas son perfectos. No pueden estar mejorados. Y la esposa que Él te dio es la esposa o el esposo perfecto para ti. Porque yo sé, en la área del sexo, algunos dicen, no, ¿sabes qué? El problema, sí, tenemos muchos problemas en esa área de mi matrimonio. Y el problema es porque mi esposa no se sujete. Y la esposa está diciendo, y el problema es que mi esposo quiere demasiado. ¿Sabes qué? Si Dios es perfecto, tú tienes el cónyuge exactamente perfecto para ti, para cumplir lo que el Señor quiere cumplir en tu matrimonio. Entonces, número 2, Dios diseñó el sexo y Él puede determinar cómo mejor funciona y cómo debe ser usado o estar usado en su contexto. O es decir, Él puede definir y determinar su contexto. Eso significa que nosotros, como cristianos, nosotros no podemos o no tenemos el derecho de determinar cómo pensamos del sexo. Nosotros no podemos hacer lo que queremos con quien queremos, porque no es nuestra decisión. Cualquier desviación del diseño de Dios inevitablemente y necesariamente termina en mayor sufrimiento humano. Y si algunos de ustedes ya han experimentado eso, sí, fornicaron antes de casarse o algunos adulteraron, y siempre termina con mayor sufrimiento humano. Siempre, porque tiene que hacerlo, porque Dios diseñó de tal manera, y si tú desvías de eso, va a terminar mal. Eso es como funciona el universo. Número 3, el sexo es un mandato. Es un mandato para una pareja casada. No son sugerencias ni ideas que nosotros podemos tomar o dejar solamente porque a mí no me gusta lo que dice aquí, a mí no me gusta lo que dice así, entonces yo creo que voy a definir de nuevo. No, eso es un mandato y no importa si es agradable a nosotros o no. Un matrimonio sin relaciones íntimas es un matrimonio pecaminoso. Es un matrimonio pecaminoso. Número 4, si Dios manda relaciones íntimas en el matrimonio, tiene que ser puro y santo. Porque hay mucha gente que piensa, no, el sexo es feo, es sucio, y pues la verdad no, es que es algo que pues solo para tener hijos y ya, pues no es nada de eso. Eso es falso. Porque si Dios lo diseñó y lo creó, que sí lo hizo, tiene que ser puro y santo, porque Dios es puro y santo.
El sexo fue creado antes de la caída. Cuando Dios dice, Él vio todo y dijo, era buena en gran manera. Sexo está incluido en esa declaración. Si Dios, quien es bueno y santo, lo diseñó, todo lo que cree es bueno y santo. Número 5. El sexo es una cuestión de autoridad y la propiedad. Eso es un resumen o un repaso. Entonces, si ustedes dicen que, uy, no, pues está tocando cada uno muy rápido, es porque hay 2 horas de material sobre esos puntos. Pero el sexo es una cuestión de autoridad y la propiedad. Hay pocas doctrinas más importantes en la Biblia que la autoridad de Dios sobre su creación. Lo que eso significa es que nosotros no podemos hacer lo que queramos. Nosotros estamos sujetos a las leyes de nuestra autoridad, entonces estamos obligados a obedecerlas, independientemente de nuestros deseos. Las implicaciones de esto para el sexo significa que tu cuerpo no es tuyo. Escúchame bien, tu cuerpo no es tuyo. No te pertenece. Pertenece a Dios y tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Eso no está permitido. La frase, mi cuerpo, mi elección, pues claro, está hablando de el aborto, pero también se aplica al sexo, si queremos pensar en las implicaciones. Eso es una mentira de Satanás que busca convencerte que tú eres el dueño y la autoridad de tu propio cuerpo, porque tú no eres y nunca has sido. Eso es una mentira de Satanás. La Biblia enseña que mi cuerpo pertenece a Dios principalmente y a mi cónyuge. Yo no puedo decidir, pues claro, los hombres siempre les gusta ese pasaje. Uy, no, sí, claro, el cuerpo de mi esposa me pertenece. Pero tranquilo, eso también significa que tú no puedes determinar que tú vas a usar tu cuerpo, hombres, como un templo de placer, que yo puedo usar mi esposa como quiero. Eso no significa eso. Buscando cualquier manera de satisfacer mis lujurias egoístas. Tampoco no puedo determinar o decidir si o no le niego el sexo de mi cónyuge porque no me apetece o que no me siento que quiero. Entonces, no. Pues los dos están golpeados. Es que si el hombre dice que, sí, es mi cuerpo, y la mujer dice, el Señor dice que no, y tú no puedes utilizarlo como es tuyo. Y la esposa que de pronto dice que no, pues no, yo no quiero, yo quiero pues como negar a mi esposo o algo así, pues tampoco tú no tienes ese derecho porque no es tu cuerpo. Cuando pensamos que nuestro cuerpo es nuestro y no de Dios, comenzamos a actuar que nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Y también eso siempre termina en pensamientos distorsionados en la área del sexo. Número 6. El sexo es una cuestión de obediencia amorosa. Obediencia amorosa. Y eso es un resultado necesario de lo que hemos dicho, que el sexo es un mandato. Dicho de otra manera, sexo que glorifica a Dios consiste en cumplir los 2 mayores mandamientos. Es decir, si tú amas a Dios, lo vas a obedecer y lo vas a ofrecer amor sacrificial a tu cónyuge. Eso incluye en la área del sexo. En pocas palabras, si en tu matrimonio estás usando de una manera incorrecta o mala el sexo, o no estás haciendo lo que Dios manda o demanda, estás pecando. Estás pecando. Si estás utilizando a tu esposa para cumplir tus deseos egoístas, estás pecando, hombres. Y si mujeres, si estás como usando sexo como manipular o controlar a tu esposo, estás pecando. Sencillamente así es, fácil. Número 7. El sexo es una cuestión de gloria y adoración.
Seguimos con el repaso. La Biblia nos enseña que todo de la vida tenemos que hacer para la gloria de Dios. Eso es 1 Corintios 10:31. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, eso incluye el sexo, háganlo todo para la gloria de Dios. Y eso es algo tan diferente que dice el mundo. La verdad, podemos glorificar a Dios en la vida sexual. Es posible. Es deseable. Podemos adorar a Dios en las relaciones íntimas. Cuando pensamos en el sexo como algo de obediencia y adoración, entonces vemos que tener relaciones íntimas con mi cónyuge no es menos santo que leer tu Biblia ni asistir a la iglesia. Porque es un mandato. Igual como asistir a la iglesia y orar y otras cosas, y leer tu Biblia. Pero también el sexo es muy única en que tiene una manera de revelar quién o qué adoramos. Revela mucho de nuestros corazones. Expone nuestro egoísmo pecaminoso y nuestra necesidad para gracia y redención. Vamos a hablar más de eso. Y yo quiero concluir. Esta noche vamos a concluir el parte como teológica del sexo. Y la próxima vez vamos a hablar más de cosas prácticas, de cómo se aplica la teología a la vida práctica. Pero la primera cosa que queremos ver para hoy es la relación entre, eso es nuevo, el sexo y la eternidad. ¿Cómo así? Vamos a hablar de la relación entre el sexo y la eternidad. De pronto parece extraño, pero tu perspectiva de la eternidad va a afectar tu actitud hacia el sexo. Déjame decirle de otra manera. ¿Cómo tú ves tu lugar en este mundo? Y va a afectar grandemente tu perspectiva del sexo. En 1 de Pedro hemos hablado mucho de que somos extranjeros, somos expatriados, somos pues extranjeros y peregrinos en este mundo. Y la Biblia frecuentemente dice que somos peregrinos, que no pertenecemos aquí, somos ciudadanos de otro país, un país celestial. También dice que esta tierra y todo que tiene estará destruido un día y será un nuevo cielo y nueva tierra. Pero ¿qué tiene ¿qué tiene que ver con las relaciones íntimas? Pues la verdad, mucho. Si pensamos en cómo nuestra cultura, y lamentablemente muchas veces nosotros pensamos del sexo, es como muchas veces, es como fuera el objetivo fuera convertir el acto del sexo en una especie de paraíso. Eso es como se convierte en el objetivo de la vida, mi satisfacción sexual. Y la verdad, porque es una de las cosas más gratificantes que nosotros podemos experimentar. Muchas veces el acto de relaciones íntimas se convierte en la meta de mi matrimonio, de mi vida. Se convierte en la esperanza que tengo de una vida de satisfacción y felicidad. Y si nos vemos privados, de repente pensamos que todo está mal en el mundo. Todo está mal. ¿Por qué? No, es porque yo no puedo tener relaciones cuando quiera. Mi matrimonio está, uy, no, pues qué horrible. Y vemos como eso es el infierno, un matrimonio sin sexo. Eso es el infierno, una vida sin sexo. Pues yo tengo mis necesidades. Pues eso es algo que escuchamos a veces. Todo está mal en el universo. Cuando nosotros tenemos deseos, deben ser satisfechos. Y mucha gente, de pronto algunos aquí, básicamente viven en torno a la búsqueda de placer sexual. Muchos tratan sus matrimonios así y ven sus esposos como el medio de encontrar ese cielo en la tierra, esa utopía, digamos. Necesitamos reconocer que nosotros somos hechos para la eternidad.
Y nada que hacemos, incluyendo el sexo, va a ser el paraíso o el cielo en esta tierra. La Biblia nos dice, escucha bien, la Biblia nos dice que tenemos que poner nuestras mentes en la eternidad, que debemos vivir, no principalmente por lo que vamos a experimentar en esta vida, sino que para qué es lo por venir. Colosenses 3, 1 a 5. Colosenses 3, 1 a 5. Dice algo interesante. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pon tu mirada en el cielo y nota lo que dice versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Si nosotros vivimos esta vida como es el fin, nuestro paraíso se encontrara en este mundo, o que nuestro paraíso se encontrara en este mundo y no en un futuro glorioso o un cielo futuro, nosotros buscamos o intentamos obtener lo máximo placer ahora mismo. Si nosotros solamente estamos pensando de una manera temporal, entonces yo tengo que hacer todo lo posible, ganar todo el placer ahora mismo. Yo tengo que vivir mi mejor vida ahora. Aún sexualmente. Pero nota lo que Pablo dice aquí: vive para el cielo. Y si ustedes hacen eso, van a despojar los pecados que están asociados con pensamientos temporales. Mira los pecados que menciona, que son un resultado de pensar demasiado corto de miras. Fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Y casi todos de esos, pues la verdad, todos de esos están directamente o implícitamente conectados con algo sexual. Entonces, si tu vida es demasiado temporal, si tu pensamiento, su mente está demasiado temporal, vas a pecar en muchas maneras sexualmente. Con tus deseos, con tus pasiones, en fornicación, adulterio. No, pues solo estoy mirando pornografía. ¿Por qué? Porque mi esposa no me está dando lo que quiero y yo tengo mis necesidades. Entonces, si mi esposa, que Dios me dio y es la esposa perfecta para mí, si Dios me dio ese tipo de esposa, ¿sabes qué? Y ella no satisface mis exigencias, ¿sabes qué? Voy a buscar en otro lugar. Arrepiéntete. Arrepiéntete por tu manera de pensar demasiado temporal. Una perspectiva eterna dice que mi mayor placer es por venir, no en este mundo. Entonces yo no tengo que luchar por mi reino en esta tierra. Yo no tengo que ver otros como objetos para alcanzar mi utopía. Yo puedo vivir para servir otros como mi cónyuge. Y si yo me doy cuenta que este mundo se desvanece, pasa, entonces no vas a vivir hoy como es todo que hay. Y muchos piensan del sexo así. Este mundo es todo que hay. Entonces yo tengo que buscar lo máximo placer posible en cada instante, especialmente en mi matrimonio. Pecado. El próximo aspecto que vamos a ver acerca del sexo es la relación que tiene el sexo y unión con Cristo. Unión con Cristo. Somos solo una carne con Cristo en todos los sentidos. Si somos creyentes de verdad. Cristo está en nosotros
y nosotros estamos en Él. Esto significa que donde vamos, Él está. Todo lo que hacemos, incluyendo lo que hacemos en el sexo, llevamos Cristo con nosotros. 1 Corintios 6, versículo 15. Mira lo que dice. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Piensa en ese versículo lo que está diciendo Pablo. Cristo es presente cuando estamos teniendo relaciones íntimas, si estamos en Cristo. Y Pablo específicamente cita su presencia en este acto y cómo pecar en esa área es arrastrar la presencia de Cristo en ese pecado. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Él sigue diciendo que pecados sexuales en una manera particular hacen eso. Esto incluye pecados sexuales en el matrimonio. Porque si ustedes recuerdan la última vez, solamente porque están teniendo relaciones dentro de tu matrimonio no significa que no estás pecando. Porque si yo tengo mala actitud, si yo tengo egoísmo, si yo tengo pues el egoísmo, ¿verdad? Más que todo, es que estoy utilizando a mi esposa para cumplir mis demandas, mis exigencias, estoy pecando. Solamente porque estoy haciéndolo con mi esposa no significa que está santificado. Claro, sexo fuera del matrimonio es pecado 100% del tiempo. Y dentro del matrimonio es la única manera que el acto de sexo puede no ser pecaminoso. Pero eso no significa que todo el sexo dentro de un matrimonio no es pecaminoso. Eso depende mucho, completamente, en la actitud, en la mentalidad del corazón. Si estamos haciendo una manera egoísta o inadecuada, en una manera que no glorifica a Dios. Eso no es solamente algo que nos confronta, pero también nos anima. Eso significa que Dios me da la habilidad a través de su poder obrando en mí de vivir de una manera diferente. Sí, claro, estoy tratando de golpearles, pero también yo quiero animarles que si el Espíritu Santo vive dentro de ustedes, eso significa que hay esperanza para un cambio. Romanos 8, 11 a 13 dice, si el Espíritu, Romanos 8, 11 a 13, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces yo puedo cambiar. El Espíritu Santo que resucitó Cristo de la muerte es el mismo Espíritu Santo que vive dentro de mí. Entonces no puedo decir yo soy así. No, yo soy así es una declaración imposible para un cristiano. Porque si el Espíritu Santo habita dentro de ustedes, sí se puede, porque el Espíritu Santo puede ayudarte. Eso significa yo puedo cambiar y yo puedo tratar sexo en una manera bíblica. Yo realmente puedo cumplir los mandatos que Dios ha dado en la área del sexo. Yo realmente puedo preferir mi esposa y yo puedo mortificar mis actitudes y acciones pecaminosas. Es posible. Gloria a Dios, a esperanza. Si eres cristiano, esta área de tu vida, de tu matrimonio, puede completamente cambiar. Número
10, pues no sé si están contando, pero hay 10, ese es el número 10, el próximo punto, entonces. El sexo está reservado para el matrimonio, un matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo no voy a pasar mucho tiempo pasando ahí, pero hoy en día vale la pena por lo menos enfatizar. No, pues somos tan locos que tengo que enfatizar más. Un hombre genéticamente y una mujer genéticamente, no un hombre que está tan dilusionado que piensa que es mujer. No, eso no es. Está reservado por un hombre y una mujer. Pero mira, el sexo no es el fundamento de un matrimonio. ¿Qué significa eso? El matrimonio es más que la unión física. El matrimonio no es ante todo una relación física. Sabemos eso porque en Juan 4, cuando Jesús está hablando con la mujer en el pozo, ella está teniendo relaciones íntimas con un hombre y Jesús dice que, ¿sabes qué? Solamente porque estás haciendo eso, y tampoco él es tu esposo. Y yo creo que de pronto no hay muchos que piensen así. No, es que porque estamos teniendo relaciones es básicamente lo mismo que estar casado o ser casado. No es, pero toca tocarla. Hebreos 13:4 dice: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, el sexo solamente puede ser todo lo que el Señor lo diseñó de hacer dentro de un contexto del compromiso y la intimidad de un matrimonio de verdad. Una unión libre no cuenta. Eso no es un matrimonio de verdad. Estás pecando, estás fornicando, porque no estás cumpliendo lo que dice el Señor. Y entonces, personas todavía pueden disfrutar el aspecto físico fuera del matrimonio, pero el sexo es mucho más que algo físico. Eso vale la pena repetir, porque algunos de ustedes piensan en el sexo solamente como algo físico, más que todos los hombres. Las mujeres normalmente no caen en esa trampa, pero los hombres a veces sí. No, es algo solo físico. No, eso no es verdad. Y nos vemos eso cuando vemos que hay tantos heridos que pasan emocionalmente a las personas que hacen el sexo fuera de su contexto. Hay mucho daño. Y ustedes, algunos saben eso. Tu relación sexual con tu esposo, para muchos de ustedes o esposa, está muy dañada por lo que hicieron antes de casarse. Es más de algo físico. La unidad en el matrimonio es mucha más que sexual, pero aún es muy importante. Próximo punto. El sexo es un regalo, pero no es un fin en sí mismo. El sexo es un regalo de Dios, pero no es un fin en sí mismo. Necesitamos recordar que el sexo es parte de la creación. Eso significa que es parte de la creación. Eso significa que no debemos adorar o exaltar el sexo a un lugar que no debe tener. Dijimos, o yo dije, ustedes no, anteriormente, que el sexo con tu cónyuge puede ser un acto de adoración, pero el sexo mismo nunca debe ser adorado en sí mismo. Es un medio hasta un fin y no el fin mismo o en sí mismo. Y yo creo que podemos decir que el sexo es particularmente peligroso en esta área o aquí, porque es algo que trae mucho placer. Y por el hecho que trae mucho placer, es particularmente atractivo a nuestros corazones pecaminosos.
Lo que quiero decir es esto: como pecadores, nosotros tenemos una tendencia natural de buscar eso que nos hace feliz y que nos da placer. Y hay alguna validez a esto, porque Dios nos creó para tener gozo y alegría y todo, y placer. Placer es un regalo de Dios. El problema no es que tenemos placer, es que nosotros usamos de una manera mala el placer. Nosotros perdemos el propósito del placer. El placer en sí no es malo, pero nosotros mal usamos el placer. Paul Tripp dice: las alegrías de la creación fueron diseñadas por Dios a ser agradables, pero esa alegría no fue diseñado a ser último. Todas las alegrías de la creación fueron diseñados a apuntarnos a un gozo mayor. Todas las glorias del mundo creado son diseñados a producirnos en nosotros un hambre para mayor gloria y apuntarnos a dónde puede encontrarse esa gloria. No sé si entienden ese punto. Es que son como anticipos de algo mejor. Y vamos a hablar un poco más de eso en un rato. En cambio, en nuestra pecaminosidad, nosotros tendemos a buscar el placer, el regalo, y comenzamos a amar más el placer, que es el regalo, que el dador del regalo. En lugar de que el sexo, siendo algo que nos apunta al Creador, quien es la fuente de todo el placer duradero, nosotros comenzamos a buscar la creación en su lugar. Romanos 1, 21 a 26. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Está hablando de pecadores en este pasaje. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, o la creación, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y eso es clave porque nos dice inmediatamente que como una cosa creada, el sexo no fue diseñado ni es capaz, eso es importante, no fue criado y ni es capaz de satisfacer los deseos más profundos que tienes. No es capaz. Es decir, nunca te dará la satisfacción última porque no fue diseñado a hacerlo. Y algunos de ustedes están buscando la satisfacción última en el sexo. Y cuando no está pasando, están castigando a tu cónyuge. Porque es tu ídolo. Y tu ídolo te está fallando. Te está fracasando. Estás castigando a tu esposo o tu esposa cuando realmente lo que necesitas hacer es arrepentirse. Porque no es culpa de ellos. Como cristianos, la tentación normalmente no es adorar cosas malas. La tentación como cristianos es tomar algo bueno y poner demasiado énfasis en esa cosa. No, sí, claro, es que ¿vas a adulterar? Oye, no, pero eso es malo. O vas a tratar de manipular a tu esposa para que haga cosas que no quiere hacer. No, pero es mi esposa, es mi cuerpo. Y comenzamos a justificar, es como, no, pues
Es una cosa buena el sexo en un matrimonio, solo que yo lo torcí en una manera pecaminosa. Y voy a hablar de algo muy clave. ¿Cómo sabes si algo es un ídolo? Un par de preguntas. ¿Cómo sabes si algo es un ídolo? Eso es una herramienta diagnóstico para ustedes. Si perdiera esto por el resto de mi vida, ¿la vida dejaría de tener sentido? Otra, eso es importante. ¿Estoy dispuesto a pecar? Pensar en manipular, culpar. ¿Estoy listo a pecar o para conseguir lo que quiero o para evitar lo que no quiero? Entonces es un ídolo. Me enfado cuando o recibo lo que no quiero o no recibo lo que quiero. ¿Me enfado por eso? La ira es un indicador buenísima para decirte que un ídolo existe. Es un ídolo si se ha convertido en una expectativa o un derecho. Yo tengo que tener esta cosa para ser feliz, tener propósito, ser completo. Y si no lo recibo, me convierto en alguien impío, en palabra, pensamiento o acción, cuando la expectativa no se realiza. ¿Deseo esta cosa más que deseo Dios? Es un ídolo. ¿Cómo se ve idolatría sexual en tu matrimonio? ¿Cómo es que puedes notar? Pues de pronto yo tengo idolatría sexual en mi matrimonio. ¿Cómo sabes? Les voy a ayudar. Busca por expectativas y temores. Es decir, idolatría siempre se manifiesta en dos maneras, en deseos y temores. Y busca áreas de ira. Ira es lo que pasa cuando mis deseos están negados, o ira es lo que pasa cuando mis temores se hacen realidad. Eso me va a mostrar si yo tengo un ídolo aquí. Si me enfado cuando no se cumplen mis expectativas en el matrimonio o en el área de sexo, me enfado cuando me niegan o me rechazan. Si tú dices, amor, ¿qué pasa? Y él dice que no, y me enfado, eso es un ídolo. Si te enfadas por eso, estás revelando. Si estoy dispuesto a pecar para conseguir algo, es un ídolo. Si me enfado cuando mi esposo pide relaciones, es un ídolo. Si me enfado cuando mi esposo o mi cónyuge no satisface mis exigencias, es un ídolo. Si hay amargura y resentimiento en esta área, es porque tienes un ídolo. Si ustedes están temorosas o temerosos de lo que va a pasar si tú cumples el mandato de Dios, es un ídolo. No, pero si yo trato mi cuerpo que es para servir a mi esposa, nunca voy a salir de la cama. Eso temor revela un ídolo. Porque estás haciendo decisiones basadas en un temor no bíblico que está en contra de un mandato bíblico. Es que no estás confiando en el Señor. Si algo se siente como un derecho, es un ídolo. Yo tengo que tener relaciones sexuales apasionantes con mi esposa. Yo tengo que tener sexo un determinado número de veces cada semana. Yo tengo que tener sexo siempre que quiera. Mi esposa tiene que tener un aspecto determinado o mantenerse en forma para agradarme. Mi esposa tiene que ser tan interesada en el sexo como yo. Mi esposo o mi cónyuge tiene que hacer ciertas cosas para mí sexualmente y disfrutarlo.
Yo tengo que tener un cónyuge que es romántico y se comunique conmigo antes de que se espere que tenga sexo con él o ella. Eso siempre es como, eso es un derecho que tú estás diciendo que ese es el derecho que tengo como esposa. No tienes derechos como esposa ni esposo. Y un ídolo siempre se convierte en un derecho, una expectativa, que si tú no me das, voy a pecar, me voy a enfadar. O si estás siempre buscando excusas para no tener que obedecer lo que dice la palabra. No, yo tengo que poder dormir cuando quiera. Yo tengo que sentirme atractivo para tener sexo. Pues esos son ejemplos, pero yo creo que son bien puntuales. No, el próximo. Si miramos a la teología del sexo, la última cosa que quiero discutir es que el sexo tiene implicaciones evangélicas, es decir, implicaciones con el evangelio. Eso es como en conexión de lo que hemos hablado. El tema de sexo revela mucho mi necesidad por gracia y pues santificación y redención. Porque la área sexual de mi vida o de cualquier vida, pues muchas veces revela mucho pecado. Y revela mi necesidad por más de Cristo. Y este tema me apunta a mi necesidad para Cristo y la gracia. Porque ¿quién aquí entre nosotros no lucha con nada de lo que he dicho? Es imposible. Necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia. Es tentador pensar que el problema con este mundo es que está corrompiendo el regalo bueno de Dios, que es el sexo. Pero el problema no es el mundo, es mi corazón pecaminoso que quiere lo que el mundo está ofreciendo. El mundo nos tienta a pensar porque el mundo nos tienta porque el pecado dentro de mí todavía desea cosas malas, lo que ofrece. Y el sexo en una manera única expone nuestras lujurias pecaminosas, nuestro descontento, nuestro egoísmo, nuestra rebelión y deseo de ser autónomo del gobierno de Dios, nuestra tendencia de exaltar placer sobre los propósitos de Dios, nuestra disponibilidad de manipular o utilizar otras personas para lo que quiero yo. Pues el sexo revela todas esas cosas. Entonces, en un sentido inicial, el sexo tiene implicaciones del evangelio porque nos muestra nuestra necesidad para redención. Pero hay otra manera. En otro sentido, el sexo tiene implicaciones del evangelio porque el matrimonio tiene implicaciones con el evangelio. Efesios 5:25. Maridos, aman a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella. 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Nuestro matrimonio es una imagen de la relación de Cristo, nuestra relación con Cristo y el evangelio. Nosotros somos el novio o la novia de Cristo, pero todavía estamos esperando que el novio regrese y consuma el matrimonio. Y nota, la Biblia también dice que el Espíritu Santo es nuestro anillo de compromiso. Efesios 1:13-14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Pues eso es la verdad, que es un anillo de compromiso.
Mira, ese anillo significa que en el futuro nosotros vamos a casarnos. El Espíritu Santo es el sello para nosotros como cristianos, que cuando Cristo regresa, eso es mi hijo, eso es mi novia, yo estoy regresando por ella. Y el Espíritu Santo es ese anillo de compromiso, digamos, de que somos hijos de Dios. La iglesia, como la prometida de Cristo, está anhelando y esperando ansiosamente para el día de la boda. Como un virgen, esperando su comprometido, esperando ser unido con Él. Mira lo que dice en Efesios 5:31, que acabamos de leer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya vimos en 1 Corintios 6 que cuando Pablo cita este pasaje en el Antiguo Testamento, él citó en conexión con relaciones íntimas, con la ramera. Y que por lo menos en parte, ser solo una carne significa unión sexual en un matrimonio. No estoy diciendo que es la única definición que hay, pero sí está ahí conectado. Y hay un sentido en donde la unión sexual y la intimidad experimentada con nuestro cónyuge refleja la unidad que tenemos con Cristo. Nuestra intimidad y unión con Cristo es una realidad mayor y más profundo que la unidad física y emocional que sentimos en el sexo. Jesús mismo dice que Él es el novio y usa la parábola en Mateo 25 para mostrar la realidad del reino, que Él, el novio, está regresando para consumar el matrimonio con su novia, que es su iglesia. Apocalipsis 19, pues entonces, cuando Él regresa y reclama, o como recoge su novia, el matrimonio será consumado, y la iglesia será su novia para toda la eternidad. Apocalipsis 19 habla de las cenas de las bodas del Cordero, que es donde ocurre esa consumación ocurre esa consumación. ¿Y qué es la consumación del matrimonio? El sexo, ¿cuál es reservado por el tiempo después del matrimonio? Entonces, de cierta manera, es un anticipo. El placer y la exhilaración, la euforia en el sexo es un anticipo que la éxtasis, placer, gozo y deleite que tendremos cuando estamos unidos con Él en el cielo. Pues según lo que entendemos, no habrá sexo en el cielo, porque no hay matrimonio. Pero los gozos y los placeres del cielo, de ser con Cristo mismo, nuestro gran esposo y Salvador, excederán por mucho las cosas más placenteras que podemos experimentar en esta tierra, de cual sexo puede ser uno de los mayores. El sexo, creo yo, en una manera, en alguna manera, apunta a ese gozo que vamos a experimentar en el futuro. Conclusión. Considera lo que significa esta. El problema no es que nosotros pensamos demasiado del sexo. El problema es que pensamos demasiado poquito o demasiado. Vemos el sexo como algo demasiado pequeño. Hemos quitado la gloria que tiene el sexo y hemos manchado algo lindo y glorioso con las mentiras y la basura de este mundo. Necesitamos redimir el sexo de la basura que el mundo está enseñando.
Hemos manchado el sexo con nuestro pecado. Hemos tomado un regalo bonito de Dios que debe ser para su gloria y que debe apuntarnos a Él y convertido, y lo he torcido y convertido en la búsqueda de nuestros propios deseos egoístas. Hemos abandonado una mentalidad celestial del sexo y estamos ahogándonos en un pantano mundano de mentiras demoníacos que me dice que cumplimiento y satisfacción sexual es el objetivo mayor en el universo. Que me dice que el sexo se trata completamente de mí y que me dice que yo tengo que hacer todo lo que pueda hacer para lograr la más satisfacción que existe en esa área. Pero imagínate qué pasaría en su matrimonio si ustedes vieran el sexo como Dios lo ve. Y imagínense qué pasaría si sus niños vieron el sexo como la Biblia lo enseña, como la Biblia nos los presenta, no como solamente una herramienta de autosatisfacción o identidad, sino como adoración y servicio humilde a nuestro gran Dios. ¿Cuánto cambiaría la lucha que estás teniendo con tu cónyuge en este momento? ¿Los deseos pecaminosos todavía existen? Por supuesto, pero los sacaría de la alcantarilla y los daría una esperanza para algo mejor. Y por la gracia de Dios podemos redimir el sexo en nuestros matrimonios y podemos vivir de una manera diferente. Y esa es la esperanza. Oremos. Hoy Dios, es mucho que hemos dicho, hemos estudiado. Pues la verdad no hay mucho que decir. Perdónanos porque hemos manchado y hemos destruido lo que tiene que ser. Redime el sexo en nuestros matrimonios. Ayúdanos a ser diferentes del mundo. Pues Dios, sí hay conversaciones que necesita pasar esta noche, pidiendo perdón, confesando, arrepintiéndose. Haz una obra en nosotros. Queremos glorificarte como una iglesia. Queremos enseñar la verdad a nuestros hijos. Pero perdónanos porque hemos fracasado todos y necesitamos tu gracia. Pero gracias que tú eres lleno de gracia y misericordia y estás aquí para ayudarnos. Y aun cuando nos confrontas es para ayudarnos a cambiar. No es para castigarnos y condenarnos. No, es para darnos esperanza y por eso te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.